Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Señales por todos lados, para que no quede la menor duda que vivimos los últimos tiempos de gracia. ¿Será que ya estás esperando a nuestro Señor Jesucristo, que no paras de compartir su palabra con todos? ¿O serás de esos cristianos que ni comparten la palabra de Dios y mucho menos dan testimonio con su vida de que Jesús vive en su corazón? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 36º programa de su serie profética Maranata. Bienvenido nuevamente, Raúl, a los estudios Maranata. Un gusto y bendición saludarlos a todos ustedes. Bendiciones en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para todas las personas que nos van siguiendo en esta serie profética Maranata, si me lo permites, Pepe, me gustaría empezar con dos impactantes noticias que han sucedido últimamente y que conforme al reloj profético de Dios solo nos van confirmando que estamos viviendo en la última generación y que los últimos días extras de gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para prepararnos, para arrepentirnos y buscar más de Él, están a punto de terminar. Y que Él viene pronto por nosotros, por su iglesia que lo estamos esperando para llevarnos a sus moradas celestiales, como nos los dice Juan capítulo 14. Y empezaré con esta noticia del Papa Benedicto XVI, que dimite al pontificado por falta de fuerzas. Eso es lo que decían las primeras noticias y que la prensa internacional empezó a difundir. Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Pero ante esta sorpresiva renuncia, para muchos analistas, donde los papas anteriores siempre dejaban esta función hasta que la muerte les llegaba, empezaron las inquietudes que realmente ha ocasionado esta renuncia. Porque la prensa anteriormente, en febrero del 2012, aparecieron noticias donde al Papa le quedaban 12 meses, donde se hablaba y se describía un complot en su contra. Tanto que Benedicto XVI, después de su renuncia, cambió su discurso, donde ya empezó a sacar a la luz cosas que se sabían o que trataban de ocultar, donde ya se muestra una división dentro de la misma Iglesia Católica y que también la prensa empezó a difundir. El ex secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Fabián Marulanda, reconoce que la Iglesia sí pasa por un momento muy difícil que tendrá que afrontar el nuevo pontífice. Por su parte, el teólogo Daniel Álvarez asegura que la renuncia del Papa obedece a que fue derrotado en su intención de sanear la corrupción que, según él, reina al interior del Vaticano. ¿Qué está pasando al interior de la Iglesia Católica? Nosotros vivimos hoy un momento muy difícil
difícil no solamente para este Papa, sino para cualquiera que asuma el pontificado en el futuro. Y naturalmente para todos los que dentro de la Iglesia tenemos alguna responsabilidad de orientar al pueblo. Y bueno, para los que estudiamos la profecía bíblica, esta renuncia o que lo hayan renunciado es indudablemente muy importante para entender el desenlace final que ya ha iniciado. Escuchó bien, que ya ha iniciado y que los días de los tiempos del fin están por empezar. Y para confirmar y sustentar todo lo que decimos, quiero traer los versículos que nos dan el sustento, porque la profecía en la palabra de Dios en Apocalipsis 17, que recomiendo a todo tu auditorio, Pepe, lean este capítulo para poder tener el contexto, el conocimiento completo de lo que describe la palabra de Dios a través de estas profecías. Primero, para que no entremos en especulaciones, no se cometan errores de interpretación y sobre todo para que deje que la palabra de Dios nos diga exactamente dónde está ubicada la gran ramera, de acuerdo a la zona geográfica que allí nos describe. Apocalipsis 17, versículo 9, nos los dice claramente. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Si no leemos, si no escudriñamos la palabra, si no verificamos en una enciclopedia dónde está esto, definitivamente caeremos en errores y contradicciones bíblicas. Y nos dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Oiga, es donde se sienta la mujer. Y la palabra sienta o sentarse viene de la palabra griega katsemai. Y escuche lo que significa. Es sentarse, quedarse, residir. Y esto es muy importante, porque si nos dice que ahí reside, ahí está sentada la gran ramera, tenemos que entender que el lugar tiene 7 montes o 7 colinas. Y aquí es donde podemos ir ahora con la tecnología y que los medios nos pueden dar estas herramientas. Podemos entrar en la red o cualquier enciclopedia y buscar qué ciudad tiene 7 montes o 7 colinas. Y usted lo puede verificar poniendo el nombre ciudad con 7 montes, 7 colinas, y va a descubrir que la ciudad de Roma es donde están ubicadas esos 7 montes o 7 colinas. Y en estos mapas encontraremos las 7 colinas o 7 montes, que son el Aventino, el Capitolio, Celio, Palantino, Viminal, Quirinal y Esquelino. Y si utilizamos correctamente todas estas herramientas que ya la red nos da o cualquier enciclopedia que estudiemos, descubrirá dónde está ubicado estos 7 montes o 7 colinas. Hay una institución religiosa que se encuentra en ese mapa. Y ahí vemos cómo está el Vaticano, para que vea con hechos cómo es exacta la profecía bíblica, para demostrarnos que Dios tiene descritos los eventos del fin y que los hechos que está viviendo hoy el Vaticano, la palabra de Dios nos indica que está por iniciar sus últimos días. Escuchó bien, sus últimos días, y que pronto vendrá su juicio, tal como lo describe Apocalipsis 17. Ahora, los que nos van siguiendo a través de la serie profética Maranata, y tal vez practique usted una religión, cualquiera que sea, la palabra de Dios es clara. Dios no quiere religiones. Lo único que quiere es una relación, una comunión personal con Él, y que cada uno de nosotros lo busque en espíritu y verdad y se arrepienta de su vida pasada. Porque las religiones no salvan ni dan vida eterna.
Y la salvación eterna solo se puede lograr a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que murió por nosotros en la cruz y que solo su sangre puede limpiar nuestros pecados, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como nos los dice Juan 14. Y si ya vimos con exactitud que las 7 colinas o montes están en Roma y que ahí está el Vaticano, ahora la misma palabra de Dios en Apocalipsis 17:4 nos los confirma, porque ahí nos describe cómo está vestida esta gran ramera. Nos dice que viste de púrpura y escarlata, y si vemos con detenimiento las características y descripción de cómo viste la gran ramera, es exactamente como nos los dice la palabra de Dios. Dice que viste de púrpura y escarlata, y estas imágenes son demasiado claras y contundentes para que no se preste a la menor duda que es el Vaticano. Y la palabra de Dios va más allá. Nos dice que está adornada con oro. Y esto es muy exacto a lo que dice la palabra de Dios, porque sus accesorios y adornos son dorados, como el oro. Dice que tiene piedras preciosas. Solamente vea las paredes, los pisos y techos, cómo está edificada. Claramente bien descritos y definido como está de acuerdo a la profecía bíblica. Y nos dice que en la mano tiene una copa de oro. Esto es el cáliz que utilizan en sus servicios. Y lo peor que nos dice que está llena de abominación y de la inmundicia de su inmoralidad. Y esto es solo lo que mismo el Papa está describiendo en decir que hay una hipocresía religiosa dentro de la Iglesia Católica. Y lo bueno de todo esto, que no es otra religión la que está descalificando a la Iglesia Católica, al Vaticano, y que la prensa lo ha difundido. Hola Daniel, el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos que dañaron la imagen de la Iglesia. ¿Esta decisión pertenece al propio pontífice o algo o alguien lo habría impulsado? Un elemento clave a tener en cuenta relacionado con la decisión del Papa de hoy es la lucha a muerte dentro de la Iglesia entre las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Son cosas que no vamos a oír o escuchar mucho en los medios de comunicación de masa, pero desde luego es una cosa que va desde ya hace muchísimo tiempo atrás. Explico. El mundo está a punto de cambiarse para siempre. Lo que estamos viendo en directo, la destrucción global de la economía mundial, no es un accidente ni tampoco un error de cálculo cometido a consecuencia de los chanchullos de los políticos. Ya hemos hablado mucho de eso, somos 7.000 millones de personas y la élite necesita reducir la población mundial, esto ya lo hemos comentado. Por detrás están los poderes fácticos financieros y el Vaticano es una de las empresas financieras más grandes de la historia. Su papel desde siempre ha sido no tanto a salvar las almas de los fieles, sino como una entidad financiera librando esta batalla sin cuartel para proteger la riqueza acumulada casi durante 2000 años. Igual si quieres llamarlo gobierno mundial o empresa mundial, o sea, no tiene importancia, y en este campo el Vaticano es uno de los principales enemigos de algunos de los sociedades secretas más poderosos del mundo, y de ahí viene esta lucha entre el Vaticano, el Papa y la masonería, que está muy infiltrado dentro del Vaticano, y todos están luchando por los mismos intereses, hacerse con el control del mundo, las almas en este juego, las almas en este juego, las almas en este juego. Y Benedicto XVI era un rival muy incómodo, y no es ningún secreto que había poderes dentro del Vaticano que le querían eliminar. Hasta el mismísimo Papa se ha referido de manera velada a este hecho. ¿Por qué ahora? Bueno, de hecho, según la información que tengo, el Papa quiso dimitir 21 de diciembre del año 2012, y para entender por qué es hecho, y no, ojo, no tiene nada que ver con el calendario maya, tenemos que entrar en el mundo de oculto y de las sociedades secretas. Otra vez vuelvo a repetir cosas que ningún medio de comunicación de masa jamás tocará.
En el mundo oculto hemos entrado en un ciclo nuevo. Este ciclo se llama el ciclo de precisión y es la cantidad de tiempo estimada en aproximadamente 26.000 años que lleva el eje de la Tierra en completar una vuelta completa, mientras que el planeta Tierra va deambulándose en su órbita del Sol a lo largo de todo este tiempo. Durante este ciclo, la eje de la Tierra está orientada hacia uno de los 12 y ahora 13 signos zodiacales de aproximadamente 2.000 años cada uno. Por eso estamos hablando de un total de 26.000 años, que es conocido como Gran Era. Y este tiempo ha llegado a su fin. Cuando estamos hablando del mundo de símbolos, sociedades secretas, masonerías, rituales y ritos antiguos, lo que le acabo de contar, en fin de este periodo de 26.000 años, ten en cuenta que la fecha 21 de diciembre del año 2012 no era solo el solsticio del invierno anual con el sol en su punto más bajo, sino también marcó el fin de la Gran Era. De hecho, el Papa, vuelvo a repetir, pensaba en dimitir esa fecha, pero le convencieron que era demasiado arriesgado dado las circunstancias y el simbolismo. Entonces, seguramente hay muchísimo más detrás de la decisión del Papa Benedicto XVI, pero lo que es absolutamente seguro, la verdad tiene poco que ver con lo que nos van a contar los medios de comunicación de masa. Y todo esto que el Vaticano está sufriendo y viviendo hoy es el inicio a su rechazo que tendrá de la última bestia, del último gobierno humano y del hombre de pecado, el inicuo, el anticristo. Así claramente la Biblia, la palabra de Dios, nos los describe en Apocalipsis 17:16, donde nos dice que los 10 cuernos y la bestia, estos odiarán a la ramera y la van a dejar desolada, desnuda, y la van a quemar con fuego. Escuchó bien, va a ser destruida, quemada con fuego el Vaticano. Todas estas profecías que hemos visto con exactitud son descripciones bíblicas, que es la palabra de Dios, que es la fuente de verdad. Pero no dejaremos de alertar, como lo hicimos en el pasado en nuestro primer programa de esta serie profética Maranata, donde mostramos que no existían en la cultura maya profecías, sino que muchos hombres después, recientes, en 1986, con mercadotecnia, vendieron esa idea del 21 de diciembre del 2012. Y hoy nuevamente lo estamos haciendo para que usted ponga sus ojos en la Biblia y no sea engañado por el morbo que ahora en el 2013 trae las profecías del arzobispo irlandés San Malaquías, que obviamente por ser un sacerdote sabía de la Biblia, y muchas de estas profecías que hemos hablado ahora se le atribuyen a él, cuando claramente la profecía bíblica en el libro del Apocalipsis es más de 1000 años antes de este arzobispo irlandés. Y el crédito es para la palabra de Dios, la Biblia, porque el hombre en su mercadería y engaño nuevamente quiere vender esa idea, y el engaño que muchos no ven por desconocer la Biblia y lo peor, no leerla. Por lo tanto, se les hace más fácil creerle a las profecías del arzobispo irlandés Malaquías, que les dice que el Papa 112 será Pedro el Romano y será el falso profeta, que estudiar y escudriñar lo que dice realmente la palabra de Dios. La Biblia es clara y el próximo Papa no será el falso profeta, porque hay condiciones cronológicas dentro de la palabra de Dios que muchos, por desconocerla, entran en ese morbo y confusión. Apocalipsis capítulo 13 nos da el orden. Los 7 primeros versículos nos habla de la última bestia o gobierno humano. También después nos describe al inicuo, al anticristo, que va a vencer a los santos de la gran tribulación durante el periodo que él tendrá de 42 meses o 3 años y medio de su gobierno o autoridad mundial que él tendrá. Y es hasta el versículo 11
donde está la clave, donde nos dice, después, escuchó bien, después, ¿después de qué? De que haya aparecido el último gobierno humano y el anticristo. Vi a otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y una de sus características de este falso profeta es que va a estar al servicio del anticristo, y va a ser que los moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también va a hacer grandes señales, escuchó bien, de tal manera que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Y por eso no nos sorprende que este rayo que cayó en la cúpula del Vaticano el día que renunció el Papa, o que lo renunciaron, no es más que el inicio de esas grandes señales y milagros que a través de toda la tecnología como el HAARP o Blue Beam estarán haciendo, tanto que hoy los medios ya lo dieron como un milagro divino. Un rayo golpeó la cúpula de la Basílica de San Pedro y el Palacio Apostólico, la residencia pontificia. Algunas personas presenciaron el momento y otros calificaron lo ocurrido como una señal divina. Y otros calificaron lo ocurrido como una señal divina. Y esto es demasiado claro, con el engaño que viene a los moradores de la tierra. En un mundo tan práctico y ligero, donde la gente mejor prefiere escuchar sintetizado la noticia que leer o escudriñar la palabra de Dios. Y en esto incluyo a muchos pseudolíderes o pastores que en su ignorancia entran en el juego y confusión de la profecía, por creerle más al falso profeta irlandés San Malaquías que al verdadero que viene en la Biblia. Malaquías en el capítulo 4, versículo 5, nos dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, escuche, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Quiere decir que Elías va a venir antes y él será parte de los 2 testigos que nos habla Apocalipsis capítulo 11. Y aquí ponga atención, obviamente para que Israel y el mundo sea engañado, primero es mejor creerle al falso profeta irlandés Malaquías antes de lo que dice el verdadero profeta Malaquías que viene en la Biblia. Por lo tanto, Satanás siempre ha tratado de imitar lo que hace Dios para engañar al pueblo de Dios y a todos los moradores de la tierra. Y el falso profeta debe de ser de descendencia israelí para que suplante al verdadero profeta, a Elías, que está esperando el pueblo de Israel. Es lo mismo que va a suceder con el anticristo, el falso Cristo, que será el falso Mesías que va a engañar a Israel. Y lo que sí dice la verdadera profecía que está en la Biblia es que alerta y advierte a los que están ligados a la gran ramera, es de que salgan de ella. Sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Así nos los advierte Apocalipsis 18, versículo 4. Y como este tema es importante y extenso, en los próximos programas estaremos hablando, si Dios nos los permite, porque el arrebatamiento en cualquier momento ya puede suceder. Gloria a Dios. De las características del anticristo y del falso profeta y su lucha que tendrán con los 2 testigos que Dios enviará a Israel, y también la construcción del tercer templo en Jerusalén. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor.
y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa, te invito, si nunca has confesado y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, desde hoy me rindo a ti, desde hoy quiero que tú tomes control de mi vida y desde hoy te pido que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser y me transforme para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Padre amado,